Bueno, muchachos, buenos días, bienvenidos nuevamente al curso de geometría diferencial. Vamos a continuar con nuestro estudio de curvas. Nuestra prioridad al día de hoy va a ser analizar algo que se conoce como el teorema fundamental de curvas. Ese teorema fundamental lo vamos a analizar en dimensión 2, o sea, para curvas planas. Luego vamos a generalizar las ideas para curvas NR3 o curvas espaciales. Y bueno, quedará una idea de cómo este resultado incluso puede generalizarse a dimensiones más altas. Bueno, antes de hablar del teorema de generalización, voy a, digamos, como a completar algunas ideas sobre lo que es la curvatura de una curva. Ya en la clase anterior hablamos de que la curvatura lo que trata de medir es el cambio de dirección de la velocidad al momento de recorrer una curva o una traza, si lo quieren decir así. Eh, y pues eso digamos que nos deja algunas intuiciones bastante interesantes, porque por ejemplo, cuando yo estoy recorriendo una línea recta usando el parámetro longitud de arco o recorriéndolo en el sentido de que la rapidez sea constante, pues uno observa que la dirección no cambia y por tanto esa variación pues va a ser nula. Eso quiere decir que las rectas tienen curvatura cero, algo que intuitivamente pues ya digamos observábamos en la clase anterior, incluso cuando uno empieza a tener una idea intuitiva de lo que se podría significar curvatura, pues creo que eso es algo como bastante aceptado. Las rectas no se curvan. Aún más, si yo voy recorriendo un círculo usando pues el parámetro longitud de arco, uno puede observar que la velocidad va cambiando de dirección de manera, digamos, uniforme. Eso básicamente lo que quiere decir es que los círculos tienen curvatura constante. Y eso es algo que también de manera intuitiva uno logra observar. Bueno, ahí les dejo un poco más después de tarea que intenten, digamos, por medio de nuestra definición de curvatura, mostrar que efectivamente las rectas tienen curvatura cero, los círculos tienen curvatura constante y que la curvatura es inversamente proporcional al radio, algo que también, digamos, de manera intuitiva uno conoce. Esa es la razón por la cual, digamos, en la antigüedad se pensaba que la Tierra era plana. Si uno piensa en la Tierra como un círculo muy, muy, muy grande, pues obviamente con un radio muy grande, pues la curvatura, al ser inversamente proporcional, pues va a ser algo muy, muy pequeño. Bueno, en el caso de la Tierra, que en realidad no es una curva, es más una superficie, pues retomaremos ese tema de la curvatura cuando estemos hablando de curvatura de superficies. Bueno, por ahora vamos a dar otra interpretación geométrica a la curvatura de una curva. Y esa interpretación, digamos, voy a dar solo como algunas ideas, no voy a dejar, no voy a hacer muchos detalles porque no es algo en lo que vamos a ahondar luego en el curso. Sí vamos a trabajar mucho luego en el curso con la interpretación de curvatura como el cambio de dirección de la velocidad, pero esta aproximación que es bastante geométrica, pues digamos que no la vamos como a retomar. Entonces, les queda un poco de tarea, digamos, analizarlo. Y en el texto del profesor García, pues está bastante detallado, incluso están las pruebas digamos, sobre esta interpretación. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que vamos a definir lo que se conoce como plano y círculo osculador. Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a analizar qué tanto se curva una curva alrededor de un punto. Ese punto vamos a determinarlo como alfa de t. Digamos que nuestra curva es alfa y en el instante t estoy ubicado en este punto. Entonces, la curva es la naranja. Entonces, yo quisiera saber, bueno, ¿qué tanto se curva la curva en este punto? Entonces, una idea muy sencilla es intentar hacer una aproximación de la curva naranja a través de círculos. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues la idea es como empezar a poner círculos acá y tratar de ver cuál círculo pues como que se aproxima mejor a la curva. Hay que tener un poco de cuidado con el manejo del vocabulario porque ese se aproxima mejor. Habría que definir
lo que significa aproximar y lo que significa aproximarse mejor. Por supuesto, ustedes han tomado cursos de cálculo 1, ustedes entienden que cuando uno quiere mejorar algo o en términos matemáticos optimizar, pues habrá que tener en cuenta algún tipo de medida y en el momento de optimizar esa medida, pues por ejemplo utilizar derivadas y puntos críticos y ese tipo de cosas. Bueno, eso se puede llevar, este análisis se puede llevar a ese campo, pero es donde digo que no quiero como ahondar mucho. La idea es discutir un poco más las ideas geométricas y ya si ustedes quieren, digamos, como ahondar en cómo efectivamente esto logra esa idea de optimización, pues bueno, leer algunos textos como el del profesor Gonzalo o el texto del profesor Docarmo. Bueno, y hay muchos otros textos, seguro que en internet también hay mucha información al respecto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poner círculos acá? Digamos, la idea es sería círculos, pues por supuesto que pasen por alfa de t, ¿no? Y si yo quiero que aproximen la curva de la mejor forma, pues puedo intentar hacer algo así como cuando en cálculo 1 tenemos una recta tangente, buscando algún círculo pues que también sea tangente. Bueno, por supuesto que si yo pienso en círculos tangentes, pues hay un montón, de hecho hay infinitos, habría que pensar cuál de ellos es como la mejor aproximación. Bueno, pero entonces vamos a recurrir a una idea que es de la geometría. Por tres puntos no colineales pasa un único círculo. Ese círculo pues va a tener un radio y un centro. Entonces lo que vamos a hacer es movernos sobre nuestra curva del instante t a un instante t más h y movernos, puede ser en dirección opuesta, de un instante t a un instante t menos h. Entonces lo que tengo es que para pasar por el punto alfa de t, pues primero he pasado por el punto alfa de t más h y luego paso por el punto alfa de t más h. Si los tres puntos son no colineales, aquí ya empezó uno como a poner algo de restricciones, entonces yo sé que por esos tres círculos pasa una única circunferencia. Esa circunferencia, por supuesto, ha de tener un centro que va a depender, por supuesto, de t y de h, y va a tener un radio que, por supuesto, también va a depender de t y de h. Entonces, este círculo puede ser una primera aproximación de un círculo pasando por alfa de t. Por supuesto, como ustedes ven en el dibujo, ese círculo es transversal a la curva, no es tangente, pero bueno, la idea es justamente pues, hacer alguna especie de proceso límite. Bueno, esto funciona muy bien en curvas planas, pero aún en curvas espaciales. Es decir, yo estoy en Rn y estos tres puntos no son colineales, entonces estos dos vectores que estoy pintando acá con el láser, eh, pues son dos vectores que van a generar, perdón, que van a generar un plano tangente, perdón, un plano. ¿Sí? Supongamos que yo estoy en R4, entonces si estos tres puntos de coordenadas son no colineales, estos dos vectores logran formar un plano. Y en ese plano, pues vale el resultado de la geometría euclidiana, que por tres puntos no colineales pasa una única circunferencia. Bueno, entonces la idea es lo siguiente. Vamos a hacer que h, que es como nuestro parámetro adicional, tienda a 0. Si h tiende a 0, lo que va a pasar es que este punto se va acercando a este punto alfa de t y este otro punto también se va acercando a este punto alfa de t. Es decir, los dos puntos, el que yo tomé antes y después, van a converger al punto que estoy intentando analizar. Eso simplemente es porque alfa es una función continua. Y lo que esperamos que pase, aquí es donde pues, hay que hacer algún tipo de demostración, alguna prueba. Repito, esto está hecho en el texto. Lo que uno podría esperar, o lo mejor que le puede suceder a uno, es que los puntos de coordenadas C de T, H, pues converjan a algún punto. Como estoy solamente variando H, pues este punto aún seguirá dependiendo de la variable T, o sea, de nuestro parámetro tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo estoy parado por acá en otro punto y hago mi triángulo y mi círculo y hago que el H tiende a 0, pues esto va a converger a otro punto que va a depender del punto en el que yo esté aquí parado. Es decir,
si cambio mi t, que es cambiar de punto de la curva, pues el centro va a ser otra cosa. Entonces, lo mejor que podemos esperar que pase es que, repito, es que los centros de alguna forma converjan a algún punto en algún plano. Ahora, ojo porque si estos puntos empiezan a cambiar, porque el h está tendiendo a cero, pues también esos planos que ellos generan, esos tres puntos, pues también van a cambiar. Entonces este punto C, pues simplemente está en el espacio, ahí en alguna parte, y eso es lo mejor que esperamos que pueda pasar. O sea, que los centros convergen a algún punto. Bueno, bueno, aquí tengo una observación. Como yo no estoy variando t, entonces alfa de t está fijo. Entonces, todas las circunferencias, digamos que estoy observando a medida que los dos puntos de los, digamos, del lado derecho y izquierdo se van acercando al punto alfa de t, todas esas circunferencias pasan por el punto alfa de t. Entonces, uno espera que en el límite, digamos, si es que vamos a tener algún tipo de circunferencia en el límite, pues esa circunferencia también esté pasando por el punto alfa de t. Lo que pasa es que pensar en circunferencias que convergen a circunferencia, pues eso implica eh, estar en algún tipo de espacio donde viven estas circunferencias y que en ese espacio haya algún tipo de convergencia, noción de convergencia. Es mucho más fácil analizarlo con puntos. Entonces, estos puntos, sí, todos están en Rn y simplemente hay que pensar que por algún milagro, por algún análisis, uno logra mostrar que esos puntos efectivamente convergen a otro punto que por supuesto está en Rn. ¿Sí? Entonces en Rn tenemos esa noción de puntos y de convergencias, eh, mientras que si estoy pensando como en convergencias de círculos, no, eso no es tan claro. Sin embargo, con la convergencia del centro, yo sí puedo definir un círculo, que sería como esta idea de círculo límite. Y ese círculo se llama el círculo osculador. Entonces la idea es la siguiente. El círculo osculador a la curva alfa en el punto alfa de t es el círculo que va a tener por centro c de t, por supuesto aquí esto es supeditado a que los centros de coordenadas ct, h converjan a c de t cuando h tiende a cero, pero bajo esta hipótesis, entonces este punto ya sé que existe, entonces yo defino el círculo que tiene ese centro, que pasa por alfa de t, porque es que todos los otros círculos pasan por alfa de t, entonces yo puedo exigir que en el límite el círculo que voy a construir pase por alfa de t, y por supuesto que el radio sea la distancia que hay entre alfa de t y el centro pues que he obtenido por límite. Y además, porque digamos si yo estoy en R3 puedo tener muchos círculos con esas características. Voy a hacer aquí un dibujito, pero a ver si no. Yo estoy aquí en un punto alfa de t y estoy hablando de un centro c de t y entonces acá estoy intentando poner esto como un radio. Pero hay muchos círculos que satisfacen eso. Entonces, digamos, aquí no sé cómo hacer un dibujo con perspectiva, pero digamos, yo puedo tener un círculo así, como puedo tener un círculo aquí paradito. De hecho, yo puedo tener toda una esfera. Bueno, perdón, ahí estaba dibujando como si fueran diámetros. Tendría que tener un círculo como así, otro círculo así, por ejemplo. Y bueno, y de hecho, yo podría tener toda una esfera de círculos pasando por un punto aquí alfa de t y con centro en c de t. Entonces, de todos esos círculos, ¿cuál voy a tomar? Estoy pensando que estoy en un espacio dimensional. Entonces, lo que yo sí sé es que mi curva tiene una dirección tangente, que sería alfa prima de t. Entonces, entre todos esos círculos, digamos que aquí está alfa prima de t, yo voy a tomar aquel círculo que tiene exactamente la misma tangente. Entonces, si logro definir muy bien el círculo osculador, garantizando convergencia de los centros y simplemente pues definiendo muy bien el radio y una dirección tangente al círculo, que sería la misma dirección que es tangente a la curva. Bueno, y el plano osculador, ahora como la pregunta es ahora cómo defino el plano osculador. Bueno, pues el plano osculador
es el plano donde se encuentra el círculo osculador. Sí, muy simple. Bueno, entonces tenemos algunas proposiciones que, repito, también van a estar, están probadas ahí en el texto, que son las siguientes. El radio es exactamente 1 sobre la curvatura de la curva en ese punto. Por supuesto, si la curvatura no es 0. Si la curvatura es 0, es imposible definir el círculo osculador y el plano osculador. Simplemente, por ejemplo, piensen en la recta. O sea, si yo pienso en una recta, no hay un mejor círculo que aproxime, porque cualquier círculo, entre más grande sea, mejor, pues mejor se aproxima a la recta. Entonces, tendría que tomar una especie de círculo de radio infinito como para intentar aproximar. Una recta, pues cuando estoy en R3, está en muchos planos. Entonces, no hay un plano privilegiado ahí donde la curva esté. Entonces, en ese caso, yo no puedo definir ni círculo ni plano osculado. Entonces, y aquí se ve claramente. Analíticamente, cuando uno calcula ese radio, que es esta distancia, uno llega a encontrar que es el inverso multiplicativo de la curvatura de la curva. Entonces, por supuesto que si esto es cero, pues uno empieza a tener algo de problemas. Ahora, mejor aún, el plano osculador, bajo estas hipótesis que la curvatura no es cero, se logra obtener como el plano generado por la velocidad y la aceleración. Bueno, aquí tengo un dibujito más o menos de lo que está pasando. Estos puntos se van acercando a este y entonces esos círculos se van volviendo cada vez más este círculo. Claro, recuerdo que la idea de fondo, aunque esto obviamente este dibujo lo hice a mano, no está tan perfecto, es obtener un círculo que localmente describa, digamos, de una buena forma la traza de la curva. Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta, muchachos. Sí, profe. eh, Adelante. Quisiera que pudieras explicar otra vez cómo se elegía ese círculo a partir del alfa prima. Alfa prima. ¿Dónde está alfa prima? Sí, no, dice que es el círculo con centro en CDT tangente alfa, o mejor dicho, Ah, sí, sí, sí. Ujú. El alfa, perdón. No, a ver. eh, lo que pasa es que al momento de definirlo, primero definí el círculo osculador y luego definí el plano osculador. Pude haberlo hecho al contrario. De hecho, si ustedes quieren hacer una construcción, vale la pena pensarlo al contrario. Entonces, vean, la idea es la siguiente. Aquí está alfa de t y hay un vector que es alfa prima de t. Y por aquí en alguna parte del espacio hay un punto que he llamado CT. Por supuesto, si yo estoy intentando pensar en un círculo que pase por CDT y perdón, con centro en CDT y que pase por alfa de t, pues si estoy pensando en un círculo que haga alguna cosa de estas, repito, si estoy en R3 tengo un montón de círculos. Pero si algo aprende uno en los cursos de geometría, es que los radios de una circunferencia son perpendiculares a sus líneas tangentes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este vector que voy a pintar acá en rojo es perpendicular a este otro vector velocidad. Entonces, entre estos dos hay un plano, o sea, digamos, estos dos vectores generan un plano. Vamos a pintarlo así de azulito. Este es el plano generado por el vector alfa prima de t y por el vector c de alfa de t. Entonces, eso es un plano. Y en ese plano, pues usted dibuja el círculo. Para dibujar un círculo, ¿usted qué necesita? Un centro y un radio. Bueno, aquí está el centro y esta distancia es el radio. Entonces, ahí usted dibuja el círculo. ¿Quedó más clara la pregunta? Sí. Pues la Ok, situación. gracias, profe. Bu- Bueno, vale. No, muchachos, con muchísimo gusto. Eh, bueno, voy a presentar aquí desde mi computador para mostrarles. Tengo un diseño en dos dimensiones
usando GeoGebra. La verdad no tuve como mucho tiempo de hacer un diseño en 3 dimensiones que en GeoGebra se puede hacer. Eh, pero bueno, creo que ustedes lo podrían hacer, tampoco es muy difícil. Bueno, por favor me confirman que están viendo mi pantalla, pues que están viendo una curva. En este momento no puedo ver el chat. Sí, profe, sí se ve. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces aquí tengo una curva. Creo que esta curva fue la misma que presenté en la clase anterior, donde estábamos graficando los campos vectoriales. Entonces, ¿cuál es la idea? Voy a ubicar un punto en la curva, que es este que ustedes ven acá. Aquí yo puedo mover el parámetro. Entonces, si muevo el parámetro, pues la curva, pues el punto se mueve en la curva. Y voy a definir 2 puntos adicionales. Entonces, digamos, este sería alfa de menos 1,52. Entonces voy a definir un alfa de ese tiempo más h y otro punto que sea este tiempo menos h. Y el h que va a tomar en este momento es 0,04. Entonces los otros 2 puntos serían estos dos. Entonces si yo cambio el punto, pues esos puntos cambian. Voy a aumentar aquí el h. Voy a poner un poquito más separado. Voy a cambiar por acá. Por ejemplo, hay. ¿Listo? Entonces, este sería alfa de menos 0,88 y este sería alfa de menos 0,88 más 0,24 y este menos 0,24. Bueno, por estos 3 puntos pasa una circunferencia. Sería esta que está acá. Y lo que voy a hacer ahora es hacer h cada vez más pequeño. Cuando hago h cada vez más pequeño, pues estos 2 puntos se van acercando al punto naranja. Y lo que debería suceder es que en el límite, pues los 3 puntos son ya uno solo. Por supuesto, cuando los 3 puntos son uno solo, pues ahí ya no existe una circunferencia pasando por los 3 puntos. Pero en el límite, esos círculos, todas las circunferencias, sí se aproximan a esta circunferencia azul que tengo yo acá. Bueno, entonces voy a agrandar otra vez h. Entonces fíjense más o menos en lo que está pasando con los centros. La idea es como que a medida que h se va haciendo cada vez más pequeño, los centros tienen que converger a un punto. Aquí como estoy en R2, pues no me va a complicar mucho. Simplemente este es el punto límite, este es el punto alfa de t, y simplemente trazo una circunferencia que pase por este centro y por este punto. O sea, el radio sería esta distancia. Y ese sería el círculo osculador. Claro, lo que uno tiene que observar, aquí va a ser un poco difícil por los colores que he escogido, es que la circunferencia, como ustedes ven, la circunferencia está bastante unida, o digamos como que no logro diferenciar muy bien entre la circunferencia y la curva. Entonces ahí es donde yo digo que es como una buena aproximación. La idea es que entre todos los círculos que yo puedo poner, que pasen por ese punto naranja, el que mejor se aproxima es ese que estoy obteniendo haciendo este proceso de límite. Bueno, claro, entonces lo interesante es que tanto el círculo como la curva en ese punto tienen la misma curvatura. Es decir, si la curvatura del círculo es, qué sé yo, 0,5, entonces esta curva en ese punto tiene también la misma curvatura. Entonces, este círculo es tangente, o sea, comparte la recta tangente con la curva, ambas curvas tienen la misma recta tangente, y ambas curvas en ese punto tienen exactamente la misma curvatura. Bueno, y pues, digamos, puedo hacer más o menos el mismo análisis en otros puntos. Vamos a cambiarnos por aquí a un punto por acá. Entonces aquí si hago exactamente lo mismo, pues ahí ese sería como el círculo osculador. Ahora, esta curva que tengo acá tiene algo interesante.
por aquí en algún lado. Fíjense que acá, si yo pienso en el vector, es que aquí no tengo pintado los vectores tangentes, pero bueno, el vector tangente apunta en esta dirección y recuerden que el normal es una rotación de 90 grados en sentido positivo, entonces aquí el normal está apuntando hacia acá, en dirección contraria a la parte cóncava de la curva. Pero por aquí, en esta zona que está acá, la tangente, no sé yo puedo rayar acá. Bueno, la tangente, después de rotar 90 grados la tangente, bueno, aquí, por aquí, después de rotar 90 grados la tangente, el normal apunta hacia la misma parte donde apunta la aceleración. Entonces, por acá en el medio, porque, bueno, y aquí la curvatura entonces es positiva, esta curvatura que tiene signo es positiva, aquí la curvatura es negativa. Entonces, por aquí tiene que haber un punto con curvatura cero. Entonces, lo que voy a intentar es moverme hacia donde está pasando eso. Entonces, creo que es como por acá. Entonces, claro, fíjense que el círculo que yo estoy intentando dibujar en azul, que es como el límite, bueno, ahí, de hecho, este círculo que yo estoy pintando en azul no es exactamente el círculo osculador, es una aproximación. Aquí H está, aquí ustedes ven H en cero, pero en realidad H es como 0,0001 y por eso ustedes están viendo un círculo, pero bueno, es que no lo puedo hacer así porque, o sea, no puedo hacer el límite aquí con el software porque él está pintando el círculo que pasa por los tres puntos. Si los tres puntos se vuelven uno solo, pues el software me va a decir que hay una indeterminación, porque no hay tres puntos, solo hay uno, entonces el software no sabe qué círculo pintar. Pero aquí más o menos lo que quiero que ustedes interpreten es que esta circunferencia en el límite se va a volver una línea recta. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque es que ese punto, bueno, creo que es este, no, a lo mejor es otro, no sé, pero ese punto por aquí es un punto con curvatura cero. Entonces, en ese punto con curvatura cero, ahí no está definido el círculo osculador, si les acabo de decir eso, pues porque cuando hago 1 sobre el radio, pues eso va a explotar infinito. Pero digamos lo que uno sí observa geométricamente es que los círculos se abren tanto que esto se convierte en una línea recta, y la línea recta es exactamente la recta tangente. Entonces, eso es más o menos lo que pasa en los puntos con curvatura cero. Yo no puedo definir un círculo osculador, pero con digamos, con una visión un poco más amplia, podría yo pensar que el círculo osculador es un círculo de radio infinito y pues que el círculo es una recta tangente. Por supuesto que el plano osculador sí no puedo definirlo porque pues una recta, por ejemplo, una recta pertenece a infinitos planos. Pero por lo menos digamos que el círculo osculador puedo interpretarlo como una línea recta, como si fuera un radio, una circunferencia de radio infinito. Bueno, no sé si hayan preguntas al respecto. Bueno, creo que no. Entonces vamos a continuar. Como les digo, les quedo viendo una construcción tridimensional. Obviamente en el R3 es un poco más bonito porque uno ve que los círculos, a medida que yo voy haciendo que H tiende a cero, uno ve aquí que los círculos cambian, pero pues en R3 uno tiene que ver que los círculos están cada vez en planos diferentes. Al final, si yo logro obtener en el límite un círculo, pues voy a obtener, por supuesto, también un plano, que es lo que se llama el plano osculador. La interpretación geométrica del plano osculador es como el plano que mejor aproxima la recta en ese punto. Vuelvo y juego. Tendría que definir exactamente qué es lo que significa aproximar y qué es lo que significa mejor aproximación para poder, digamos, tener alguna interpretación con derivadas y ese tipo de cosas. Pero todo eso se puede hacer, sino que no es parte fundamental del curso, tampoco es un objetivo del curso. Eso ustedes lo pueden consultar de manera independiente para los que lo deseen hacer. Pero sí vale la pena por lo menos entender que el plano osculador es como el plano que mejor aproxima la curva en el punto. Por supuesto que en otro punto pues será otro plano, pero la idea es que localmente alrededor de ese punto
la curva casi que está sobre ese plano osculador. Así como acá, cuando yo hago h tender a 0, pues aquí la curva casi que es exactamente igual al círculo. Por supuesto que no es exactamente igual al círculo, pero como que en una vecindad muy pequeña, digamos, la diferencia entre el círculo y la curva es muy pequeña. Así como cuando uno interpreta la recta tangente también tiene esa interpretación, es la mejor recta que aproxima la curva en un punto. Si yo miro localmente la curva, pues es casi su recta tangente. Aquí simplemente, pues esto es incluso una mejor aproximación, porque esto sería como una aproximación de orden 2, porque digamos, las rectas son objetos lineales y los círculos son objetos cuadráticos. Uno podría pensarse, si quiere buscar una mejor aproximación de orden 3 y así sucesivamente, seguramente involucraremos terceras derivadas, pero bueno, digamos que con solo las primeras dos derivadas se logra hacer una muy buena teoría. Y si están pensando en cómo generalizar eso, pues claro, al final esto a lo que va es un poco como a una especie de representación local usando alguna especie de polinomio de Taylor o de serie de Taylor. Digamos que ahí es donde estarían representadas todas las derivadas y buscando una aproximación cada vez lo más fiel posible. Aunque para los que han tomado el curso de análisis, saben que hay casos donde eso es prácticamente imposible porque tenemos funciones que no son analíticas. O sea que localmente, por más que usted tenga todas las derivadas posibles y que la función sea de clases infinito, pues con todas esas infinito derivadas no se logra recuperar de manera total la función, o en este caso la curva. Simplemente pues porque no existen, las funciones no analíticas. Pero bueno, al fin y al cabo estamos hablando de aproximaciones, no de exactitud. Entonces, tanto la recta tangente como el círculo osculador son aproximaciones de las curvas. Y bueno, si me quisiera ya no una aproximación, sino una exactitud, pues habría que involucrar tal vez todas las derivadas, pero además tal vez requerir que las funciones coordenadas sean analíticas. Si no hay bueno, si las funciones no son analíticas, pues existen estos casos un poco complicados de analizar o de recuperar a partir de las derivadas. Bueno, eso cuando estén viendo cursos de análisis funcional, pues seguro que lo verán con todo detalle. Bueno, entonces voy a retomar mi presentación y vamos a hablar del teorema fundamental de curvas. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es qué tanto influye la curvatura de la curva en la curva en sí misma. Es decir, ¿será que a partir de la curvatura yo logro de alguna forma determinar cómo es la curva? O sea, ¿qué tanto depende la curva de su curvatura? Es básicamente la pregunta. Bueno, entonces, antes de llegar allá, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre algo que dijimos la clase pasada, pero tampoco lo formalizamos. Y es que la curvatura es la variación de la dirección de la velocidad. Recuerden que aquí siempre estamos parametrizando por longitud de arco para que todas estas cosas funcionen como las hemos venido haciendo. Bueno, entonces vamos a formalizar un poquito esto. Nosotros habíamos dicho en la clase anterior que cuando uno hacía el recorrido, se parametrizaba una curva o se estaba recorriendo una curva, pues la velocidad podía cambiar tanto de dirección como en magnitud. Que si queríamos entender un poco la forma en cómo se curvaba la curva, o qué tan complicada era la curva, pues lo más justo era hacer un recorrido de forma de que la rapidez no cambiase, que fuera constante. Y así, de esa forma, la derivada de la velocidad debería registrar justamente el cambio de dirección. Pues porque si la norma del vector no está cambiando, pues la derivada no debería registrar eso. Pero al final todo eso se quedó en ideas intuitivas. La idea es que hoy vamos a mostrar que efectivamente eso es lo que pasa. Entonces la idea es la siguiente.
Vamos a tomar una curva como esta naranja que está acá, una curva parametrizada suave, regular. Recuerden que regular quiere decir que su derivada en todo punto es no cero, o sea, en todo punto la velocidad no se anula. Y pues parametrizada por longitud de arco, o sea, con norma constante 1, velocidad con norma constante 1. Bueno, entonces vamos a intentar medir el ángulo que forma ese vector, o sea, que el ángulo que tiene ese vector velocidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a tomar uno de los vectores de la base canónica de R2, en este caso E1. Bueno, esto lo estoy haciendo aquí con curvas planas y ahora discutimos qué pasa con curvas en R3 y ese tipo de cosas. Pero la idea es, aquí está E1, que sería como la representación como del eje X, ¿no? Del semieje positivo de X. Y pues la idea es que aquí está la velocidad y vamos a tratar de medir qué ángulo tiene esa velocidad. Claro, cuando esté en otro punto, pues aquí está la velocidad, pues me toca, pues obviamente poner el mismo vector E1 y ya medir el ángulo. Fíjense que lo que estoy haciendo es, tengo por un lado el campo velocidad, ¿cierto? Que lo graficábamos bastante bien con el jefe de la clase anterior. Y lo que estoy haciendo es tomando el campo constante E1 a lo largo de la curva. Entonces aquí dibujo E1, 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 E1. Y en cada uno pues voy dibujando el ángulo que se está formando. Claro, yo podría haber hecho lo siguiente. Digamos que por aquí está el origen, por aquí está el vector E1, este es el semieje positivo de las X, y entonces tomar cada uno de estos vectores y venir y pintarlo acá y medir el ángulo. Entonces aquí tengo este vector, lo pinto acá y le mido el ángulo. Luego este vector, pues también lo pinto acá y le mido el ángulo. Y así hago como todas las mediciones aquí en el origen. Al fin y al cabo recuerden que estos vectores pues son vectores libres y pues así como yo los dibujo aquí sobre la curva, pues puedo ir y dibujarlos todos en el origen de coordenadas. Pero eso me parece un poquito eh, menos intuitivo de lo que estoy haciendo aquí. Aquí lo que estoy haciendo es, en cada punto, colocando el vector E1, o sea, estoy pensando en otro campo a lo largo de la curva y midiendo los ángulos, pues, en cada punto de la curva, porque al fin y al cabo eso es lo que yo hago. O sea, yo estoy aquí haciendo mi recorrido y a medida que voy haciendo mi recorrido, yo voy midiendo el ángulo de la velocidad. Si no es más tedioso, que me paro aquí, pero ahora vaya al origen, tengo este vector velocidad acá, entonces píntelo aquí, ahora mide el ángulo, ahora se cambió de punto, entonces otra vez ese punto va aquí al origen, aquí tengo esta velocidad, vaya, colóquela acá y ahora vuelve y mide el ángulo y así sucesivamente. Entonces, de hecho esto es más intuitivo para luego generalizarlo en superficies. Entonces la idea es, tengo el campo velocidad, y lo que hago es poner otro campo a lo largo de la curva, que es un campo constante, que es el campo constante 1, y voy midiendo el ángulo en cada punto, y así lo que tengo es una función phi que está definida sobre el mismo intervalo de definición de la curva, va a los números reales, y pues acá, en cada instante yo voy midiendo el ángulo. Este es el ángulo entre la velocidad y el campo constante E1. Bueno, ese ángulo pues me da cuenta de hacia dónde está apuntando alfa prima. O sea que lo que intuitivamente debería pasar es que la curvatura debe ser la derivada de ese ángulo. Porque recuerden, la curvatura es la variación de la dirección de la velocidad. Entonces, eso en realidad así es y la cuenta es muy sencilla. La derivada es un vector de norma 1 y como es un vector de norma 1, en coordenadas polares es coseno de un ángulo, seno de un ángulo. ¿Y quién es ese ángulo? Pues es el ángulo que forma el vector con el semieje positivo de las X, exactamente phi sub s. Entonces, la velocidad en estas coordenadas es coseno de phi sub s, seno de phi sub s. La derivada de la velocidad, o sea, la segunda derivada, pues simplemente es esto. Entonces, simplemente lo que hice ahí fue, lo que hice fue derivar. Pues, no estoy haciendo nada del otro mundo. Y después de derivar, yo observo que en las derivadas internas aparece phi'. Ese phi' lo puedo poner aquí afuera, es como un escalar que está multiplicando este vector.
menos seno de phi de s coseno de phi de s. Y si ustedes recuerdan, en la clase anterior, nosotros calculábamos exactamente la rotación de un vector velocidad en el plano. En esa rotación hay que multiplicar por la función, por la matriz coseno de pi medios menos seno de pi medios, seno de pi medios, coseno de pi medios. Y al hacer esa multiplicación, observábamos que lo que pasaba era que la segunda coordenada pasaba a la primera pasaba a la segunda, y aparecía un menos en esta coordenada. O sea que este vector que me quedó aquí, después de derivar, es exactamente el normal a la curva. El normal canónico, el normal que hemos definido para curvas planas, haciendo una rotación del vector tangente unitario. O sea que la conclusión es que la segunda derivada de la curva es alfa prima por el vector normal. Bueno, nosotros ya habíamos visto que alfa segunda de S, alfa segunda de S, perdón, alfa segunda de S era una constante que llamábamos k barra de S por ns, donde esto era justamente la curvatura, o así lo definimos, con signo. Recuerden que en el plano la curvatura tiene un signo, y ahora vamos a ahondar, en la clase hoy ahondaremos un poquito de por qué es que aparece ese signo. Bueno, pero entonces aquí tengo exactamente la misma ecuación, pero donde el escalar es alfa prima, o sea que esa curvatura con signo es exactamente la derivada del ángulo que forma el vector tangente. O sea, este que estoy midiendo acá. Entonces, eso está bastante bien, eh, bastante bonito, porque nosotros definimos la curvatura usando esa intuición de que quería que la curvatura me midiera qué tanto estaba cambiando la dirección de la velocidad. Simplemente dijimos, reparametricemos por longitud de arco y derivemos y tomemos la norma de esa derivada, por ejemplo, en el caso de funciones en R3, R4 y así. Eh, y efectivamente, eh, si pensamos en R2 en esa dirección como el ángulo que se está formando, pues tenemos que efectivamente la curvatura es la derivada de ese ángulo. Bueno, eso no solamente es bonito así porque sí, sino que me permite recuperar mi curva teniendo por información únicamente la curvatura. Entonces, las preguntas que vamos a intentar resolver son las siguientes. ¿Queda determinada la curva por su curvatura? En otras palabras, dada una función de curvatura, ¿es posible recuperar la curva? Matemáticamente hagamos esa pregunta bien. Si yo tengo una función k de INR suave, o sea, de clase infinito, ¿existe una curva regular parametrizada por longitud de arco tal que la curvatura de la curva sea esta función que yo definí a priori? ¿Esa curva será única? Esas son las preguntas que vamos a intentar resolver, y que la cuenta tan simple que hicimos hace un momento nos va a dar todas las respuestas. Entonces, sabemos que la curvatura es la derivada de ese ángulo que forma la velocidad. ¿Con quién? Pues con el semieje positivo de las X o con el vector canónico E1. Entonces, pues teorema fundamental del cálculo, yo puedo integrar en ambas partes desde un instante S0 que voy a fijar hasta un instante arbitrario S. Obviamente para que cambio la variable de integración, simplemente para que la S me quede aquí bonita. Teorema fundamental del cálculo, pues esta integral sería phi de S menos phi de C sub 0. Este phi de C sub 0 voy a llamarlo teta, que sería como una especie de ángulo inicial, como el ángulo que está formando la velocidad en el instante S sub 0. Aquí es donde aplico el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Una antiderivada de phi prima es phi, trivialmente, ¿no? Y si despejo phi de S de esta ecuación que tengo acá, pues lo que tengo es que phi de S es la integral de la curvatura desde S sub 0 hasta S más una constante, la constante teta, que es un parámetro inicial en el instante S sub 0. Bueno, o sea que la derivada de la curva es coseno de ese ángulo,
que sería esta integral más esta constante, coma seno de este ángulo. O sea, simplemente aquí, cuando yo escribí mi vector φ' en coordenadas polares, es coseno de φ de s, seno de φ de s. Solo que ahora φ de s la puedo determinar en términos de la curvatura. Simplemente reemplacé aquí φ de s en esa representación en coordenadas polares del vector velocidad. Bueno, y si yo conozco φ', ¿puedo conocer φ? Pues por supuesto, otra vez, integrando, teorema fundamental del cálculo. Si yo integro coordenada a coordenada, que serían estas integrales que yo tengo acá, vamos a cambiarle el color. Entonces, estas integrales, pues me recuperan la curva totalmente. Simplemente utilizo teorema fundamental del cálculo para poder integrar. Profe, yo tengo una duda ahí, pero en las integrales que están, por ejemplo, dentro del coseno, eh, tú le cambiaste de ese sub 0 a t, ¿no? Sí. Eso porque lo hacemos. No, pues vemos qué hice ahorita. Si yo les digo, a ver, f' de x es x. ¿Quién es f de x? Entonces, ¿uno qué hace? Me dice, sí, f de x es la integral de la derivada, pero uno le cambia la letra, ¿no? De 0 a t, digamos. Perdón, a x. Entonces, tú tienes la derivada escrita en la variable x, pero cuando la vas a integrar, para que esta función te quede en la misma variable x, pues le cambias la letra, ¿no? Le pones t, por ejemplo. Y así pues te da x cuadrado menos. ¿Sí? ¿Joan? Bueno. Bueno, entonces, ¿pero eso quedó claro? ¿Joan? ¿Señor? ¿Quedó claro Ahí lo que hice? sí, Pero yo pensé que de pronto ya de fondo. Bueno, entonces póngale cuidado a lo que pasa. Esta derivada alfa prima está en términos de s. ¿Dónde está esa s? Aquí. Entonces, ahora yo quiero escribir alfa de s. Entonces, alfa de s debería ser la integral de alfa prima de t en dt. Entonces, donde diga s, aquí arriba, lo voy a cambiar por t. Entonces, por eso quedó aquí la t. Bueno, ¿Listo? claro. Bueno, muchachos, entonces hemos demostrado el teorema fundamental de curvas planas. ¿Qué es lo que dice el teorema fundamental de curvas planas? Que dada una función de curvatura, existe una curva en el plano parametrizada por longitud de arco, tal que cuando yo le calculo la curvatura a esa curvatura es esta función que yo puse aquí de manera a priori. ¿Cómo se calcula la curva? De esta forma. O sea, está explícito el resultado. Ahora, si queremos interpretar un poquito mejor esa formulita, porque aquí tenemos esta fórmula, nos vamos a dar cuenta que la curva sí es única. Bueno, es única en el sentido de que la estamos construyendo, la estamos recuperando, integrando simplemente, pero digamos, al hacer ese proceso, aparecen unas constantes de integración. Una aquí en esta integral, cuando estoy integrando la curvatura, y otra en esta integral, que es cuando estoy integrando la velocidad. Bueno, aquí, esto sí se los dejo un poquito de tarea. Fíjense que aquí dice coseno de, no sé qué, vamos a llamarle delta, de delta más teta. Delta es esto. Y aquí le estoy sumando teta. Y aquí dice seno, también de delta más teta, es la misma cantidad, ¿no? Perdón, seno
de delta más delta. Entonces, yo puedo utilizar estas identidades de ángulos y de suma de ángulos y de coseno de ángulos. Entonces, ahí sí les dejo la tarea de que lo hagan, es simplemente hacer álgebra. Cuando yo hago aquí la identidad del coseno de suma de ángulos acá y acá, lo que me va a quedar es una matriz, pues hay que reescribir todo. Me va a quedar esta matriz multiplicando esta curva. Esta curva es simplemente la de arriba quitando las constantes, o sea, coseno de la integral, seno de la integral y luego integrando. Más una c, que esa c sí simplemente es este a y este b. Este a y este b los puedo meter aquí en un vector c. Y luego aquí utilizo las identidades y reescribo. Y entonces la curva alfa de s me queda esta matriz multiplicada por beta s es esta curva, como si mis constantes fueran cero en las dos integraciones, más una c. Pero aquí hay algo interesante. Esta matriz es la matriz de rotación de ángulo teta en el plano. Y esta c, pues es simplemente sumarle un vector, al final es una traslación. Entonces, ¿cuál es digamos, la reflexión que uno hace? Esta curva es una curva particular que yo puedo recuperar poniendo ceros en las constantes de integración. Si esa curva yo la roto y o la traslado, puedo obtener o recuperar una de las curvas, digamos, iniciales. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Todas las soluciones a mi pregunta es, dada una función, existe una curva cuya curvatura es esa función a priori. Entonces la respuesta es, sí, existe esta y todas son esta misma, salvo una rotación y o una traslación. Es decir, una curva plana queda determinada de manera única por su curvatura. Y esa única es salvo movimientos rígidos del plano. Y por movimientos rígidos me refiero a isometrías del plano. Y si ustedes, bueno, si han tomado, por ejemplo, el curso de álgebra lineal avanzada, saben que las isometrías del plano son composiciones de rotaciones y traslaciones, que es lo que aparece aquí. Fíjense que yo esto no me lo inventé, simplemente yo fui integrando, aquí uso identidades trigonométricas y a lo que llego es que si yo estoy buscando una curva con una curvatura específica, bueno, es esta curva que está aquí, rotada y trasladada. Entonces, salvo esas rotaciones y traslaciones, esta que está acá, que es la que yo tengo aquí, es única, es la única que hace eso. Hasta ahí, preguntas, muchachos, inquietudes. Profesor, entonces Adelante. eso nos quiere decir de que a rotar una curva aquí, beta S, y moverla, la curvatura se mantiene, ¿cierto? Claro, pero eso es algo intuitivo. Bueno, de hecho en Claro, el sí, libro, intuitivo porque pues no es lo que espera, pero funciona pues en los cálculos. sí, claro que sí. De hecho en el libro está el ejercicio. Cuando ustedes tienen una curva y la rotan y recalculan la curvatura, van a ver que no cambia. O sea, es exactamente la misma curvatura. Y si la trasladan, también. La traslación es muy fácil, porque supongamos que usted tiene una curva alfa S. Entonces, la curvatura, dijimos que era la norma. Bueno, va a hacerlo en general, como si estuviera haciendo en R3, en R4. Es la norma de la segunda derivada, parametrizada por longitud de arco, ¿no? Ahora usted dice, no, ¿sabe qué? Voy a construir otra curva. Voy a tomar esta y la voy a trasladar. Trasladar es sumarle un vector a cada punto. Entonces vamos a hacer la primera derivada. Entonces, la primera derivada, aquí la derivada de c muere, porque es una constante. Y la segunda derivada, pues ya quedó exactamente igual, ¿no? Entonces, la curvatura, digamos que esta sea la curvatura de alfa, la curvatura de beta, que es la norma de la segunda derivada, pues va a ser exactamente la norma de la segunda derivada de alfa, que es la curvatura de alfa. ¿Sí, José? Entonces, para traslaciones es casi que trivial. Claro, con rotaciones no es tan inmediato, pero tampoco es tan difícil.
De hecho, voy a hacerlo porque no es nada fácil. Tengo una curva alfa de S y la curvatura de alfa es la norma de la segunda derivada. Ahora vamos a rotarla. Rotarla es multiplicar por una matriz de rotación. Entonces, este sería beta. Ahora, si yo voy a hacer beta prima de S, como la rotación obviamente no depende del parámetro, es exactamente igual a la matriz de rotación por alfa prima de S. Y si hago la segunda derivada, pues vuelve y juega. La matriz de rotación es constante, no depende de eso. Entonces sería la rotación de la segunda derivada. Ahora vamos a tomar norma. Absoluto, el determinante de la rotación por la norma de la segunda derivada. Pero como la rotación es un movimiento rígido, tiene determinante 1, entonces vuelve y me queda la segunda. Me queda la norma de la segunda derivada, que es la curvatura de alfa en S. Y este de aquí era la curvatura de beta en S. Bueno, esa es más o menos la idea de lo que está pasando de fondo. ¿Está mejor, José? Vale, gracias, profesor. Listo. Bueno, entonces voy otra vez a volver acá, que tengo una construcción aquí bastante bonita. Con GeoGebra. Ojo que todo esto que acabo de hacer, bueno, salvo estas cuentas que hice, son cosas hechas en el plano, ¿no? Lo que acabo de hacer es general. Pero este teorema que acabamos de hacer funciona muy bien en R2. Bueno, vamos a darles aquí un pequeño ejemplo. Vamos a tomar la función k de x igual a x. Bueno, perdón. K de x igual a x en el intervalo menos 2, 3. Entonces, la idea es, vamos a buscar una curva en el plano parametrizada por longitud de arco, parametrizada por el intervalo menos 2, 3, de tal manera de que cuando yo calcule la curvatura de la curva en el punto que pasa en el instante 1,5, pues que la curvatura sea 1,5. Que si estoy pasando en el instante menos 0,25, entonces que la curvatura en ese punto sea menos 0,25. Recuerden que en el plano la curvatura puede tener signo, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, simplemente, pues obviamente yo lo que hice aquí en el computador fueron los cálculos que hicimos allá en las notas. O sea, no sé si aquí se ve, pero aquí más o menos calculo phi prima. Phi prima es una antiderivada de esta función k de x igual a x. Tomo un medio x cuadrado, por supuesto. Esta la estoy tomando aquí con constante cero, porque bueno, sí, de hecho vamos a mover acá. Regálame un segundo. Vamos a mover este punto aquí al origen. Entonces vamos a calcular como esa función, esa curva beta de la que yo hablé, o sea, que es cuando uno toma constante cero. Entonces, simplemente aquí lo que voy a hacer es listo. Vale, entonces voy a poner a andar el tiempo, simplemente. Entonces, esa curva que ustedes ven allí, que se está graficando, es la solución, eso es lo que uno calcula haciendo esas integrales. Vamos a tratar de analizar un poquito esa curva que está ahí. Voy a parar por acá. Entonces, claro, como yo estoy tomando ceros en las constantes, mi curva inicia en el origen. ¿Sí? Y estando aquí en el origen, si ustedes se dan cuenta, esto arranca en menos 2, o sea que la curvatura va a menos 2, menos 1,5, menos 1, menos 0,5, 0, o sea, va a ser 0. Eso quiere decir que la curva se está dejando de curvar, va siendo un poco más plana, como hasta por acá. Aquí la curvatura es 0 y luego la función k de x igual a x,
pues va tomando valores 0, 0,1, 0,5 hasta 3. Entonces va aumentando, entonces la curva se empieza a curvar más, o sea, empieza a curvar nuevamente. Pero la curvatura está cambiando de signo, está pasando de negativa a positiva. Eso quiere decir que en esta zona, si yo pinto mi recta tangente, que será algo como así, y la roto 90 grados, ese normal apunta en dirección contraria a la concavidad. Entonces fíjense que la concavidad sé que va para este lado. Y por acá pasa lo contrario, la curvatura es positiva. Entonces aquí dibujo mi recta tangente, giro 90 grados, hacia acá, hacia aquí apunta la normal y hacia ahí está la parte cóncava, es que hacia ahí apunta la segunda derivada. Entonces fíjense que esta curva satisface más o menos esas condiciones de las que estaba hablando y no hay más curvas, esa es la única. Si yo quisiera encontrar otra curva, lo que puedo hacer es cambiar donde arranca mi curva. Entonces digamos que la curva ahora va a empezar por acá, ¿cierto? Y a lo mejor rotarla un poco, entonces voy a rotarla aquí, qué sé yo, 60 grados. Y voy a poner aquí andar y tiempo. Y gráfica acá. Entonces, esa curva que estoy pintando ahí es la que obtengo al hacer las integrales. Simplemente estoy tomando teta como tercios para que me dé 60 grados y el A, B tendría que ser 3,1. Entonces fíjense que esa curva, pero si ustedes se notan, esta forma, la forma de la curva es exactamente esta que tengo acá. Que no debería cambiar la forma como tal. Claro, si cambio mi teta, pues voy a tener, aquí cambié teta, no cambié el punto donde empieza la curva, entonces pues voy a tener simplemente una rotación de la curva. Entonces, repito, simplemente lo que estoy es calculando las coordenadas, fórmula de las que le hablé, el coseno, de la integral, de esta función k de x más un teta, el teta al que yo estoy manipulando acá. Más teta, más, después de hacer esas integrales, más un A y un B, bueno, que no son lo que yo he notado aquí como A y B, pero son las coordenadas de este punto azulito que yo tengo acá. Bueno, la curva se recorre en una dirección. Lo que pasa es que aquí el programa hace oscilar a teta, pero aquí donde a ver que siempre es creciente. Las curvas van, porque si yo las recorro en sentido contrario, la curvatura cambia de signo. Entonces, estoy invirtiendo la orientación de la curva. Bueno, vamos a pausar aquí un momentico esto. Y creo que por acá tengo el círculo. Ah, sí, por acá tengo el círculo escolar. Este círculo es un círculo cuyo radio. Ah, sí. Este círculo es un círculo cuyo radio es el inverso del valor absoluto de la función k. Entonces, por supuesto que tengo calculado ya todo en los puntos. Entonces, en este punto, que es en el instante 1,1.18, este círculo debería tener radio 1 sobre 1.18, porque estoy tomando kx igual a x. Y si yo intento colocarlo ahí, pues yo logro observar que efectivamente el círculo aproxima muy bien la curva. ¿Sí? Si me muevo por acá a otro punto, por ejemplo por aquí, entonces este círculo debería aproximar bastante bien la curva. Más o menos como lo ven ahí. Ah, bueno, y aquí sí pasa eso. Aquí también tengo un punto que es como
como k de x igual a x y estoy entre menos 2, 3, pues cuando vale 0 estaría en un punto con curvatura 0. Entonces, por supuesto que el software me va a indeterminar el círculo. Bueno, por alguna razón creo que no lo indeterminó, pero voy a hacer esto un poco más pequeño. Bueno, como para que vean que a medida que la curvatura va cada vez tendiendo a 0, pues los círculos son cada vez más grandes. Por acá ponerlo, bueno, aquí se me sale de la pantalla. Bueno, pero esa es como la idea de cómo está funcionando este teorema. Es decir, yo pongo una función aquí, kx igual a x, por ejemplo, y pongo aquí una antiderivada de esa función y bueno, calculo aquí la forma que debería tener esa curva. Fíjense, ¿qué creen ustedes que pasa si yo permito que el parámetro s avance más? No sé, por ejemplo, o sea, aquí lo tengo de menos 2 a 3. ¿Qué pasa? ¿Qué creen que pasa si yo le digo que avance hasta 5 o hasta 10? ¿Qué intuición tienen ustedes, muchachos? Muchachos, estoy conectado a la Pues clase, ¿me crece desconecto? la longitud Ah, de la curva, ¿no? ¿cómo? Crece, o sea, se hace más larga la curva, es extensa, parámetro. Sí, claro, porque como está parametrizado claro, al estar esto parametrizado por longitud de arco, como yo estoy de menos 2 a 3, esta curva mide 5 unidades. Si lo hago hasta 10, pues obvio que va a medir más unidades. Pero si lo hago hasta 10, entonces yo estoy haciendo que la curvatura sea cada vez más y más. O sea que esta curva tiene que empezarse a enrollar aquí, a hacer como una especie de espiral, porque ya cada vez tiene que estar más curvada y cada vez, digamos, hacia donde se curva es hacia donde está apuntando el vector normal, porque aquí ya la curvatura es positiva. Entonces, ella debería curvarse aquí más. Vamos a hacer como el experimento aquí rápidamente. Vamos a hacerle, ojalá que nos mueva hasta 10. Cuando ya, claro, tiene que ir haciendo alguna especie de espiral, porque cada vez la curvatura es más grande. O sea, aquí la curvatura es 7, 8, 9, 9, 10. Pues eso nos dice que cuando la curvatura tiende al infinito, la curva en sí convergerá a algún punto, o estoy equivocado. Puede que sí, ¿no? Bueno, en el plano, wow, qué buena pregunta, nunca me lo había hecho esa pregunta. Yo creo que en el plano eso debe ser cierto, porque de alguna forma uno debería, a ver, nunca me había hecho esa pregunta, pero yo creo que sí, porque la única forma de que la curva se curve es que, es que ella empiece, como todo queda terminado por la curvatura, ella tiene que girar hacia donde esté apuntando el normal. Y como la curvatura no está cambiando de signo, eso la obliga justamente a hacer como una especie de espiral. Pero bueno, sí, déjame, voy a pensar, seguro que se puede probar. Si tengo una curva en el plano tal que cuando el parámetro va a infinito, la curvatura va a infinito, entonces ella tiene que converger a un punto. Sería algo así como que un punto es una curva con curvatura infinita o algo así. Profesor, ¿no Bueno, podríamos mirar la fórmula que obtuvimos ahorita? Ahí no podría hallarse eso, verificarse rápido. sí, lo que pasa es que piensa por ejemplo, piensa en una función tipo la gráfica de seno de 1 sobre x. Entonces, ella oscila, ¿cierto? Y como empieza a oscilar en un espacio pequeño, en las cúspides cada vez debería ser más curvada. Entonces, yo podría tener una situación como esas, pero la curva yéndose a infinito. Claro, eso implicaría
que la curvatura esté como cambiando de signo, pero digamos, yo creo que si uno piensa en algo como, tengo una función creciente, tal que cuando S va a infinito, la función va a infinita, entonces la curva con esa curvatura debería ser acotada y por tanto, pues, digamos, tiene que converger a un punto. Basta con que sea acotada para que eso suceda. Pero bueno, déjame lo pienso un poco, ya la verdad no había pensado como en algo como eso. Bueno, y no lo he hecho, pero vamos aquí como a jugar un poquito, ya que esto está hecho. Voy a intentar poner una función, por ejemplo, que haga cambios de signo. A ver qué pasa con la función. A ver, supongamos que control F. Vamos a buscar una curva tal que su curvatura se comporte como x al cuadrado menos 1 en el intervalo menos 2,10, que fue lo que quiero definir. Y bueno, al final me importa solamente la forma de la curva, no dónde está ubicada. Entonces vamos a ponerle aquí arranque en el origen y, bueno, y sin rotación. Bueno, fíjense que sí pasa más o menos lo que estábamos hablando con José, como la curvatura empieza a crecer, pero quiero que vean cómo hay unos cambios de concavidad, ¿sí? Acá, en esta zona, el normal apunta hacia la parte cóncava. ¿Cómo sé que apunta hacia el normal? Pues dibujen aquí en sus cabezas la tangente, rotenla 90 grados en forma positiva y ahí tienen que la normal apunta hacia la parte cóncava. Pero luego por acá, que sería como cuando la función está por acá entre atrás de menos 1, que la función es positiva. Luego por acá entre menos 1 y 1 la función es negativa, o sea, la función que puse aquí arriba. Entonces pasa eso, la tangente, la normal apunta hacia la parte convexa y luego la función vuelve a cambiar, o sea, por aquí hay puntos con curvatura 0 y luego en toda esta zona la curvatura es positiva y aquí cada vez crece, 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 crece más. Entonces ahí tienen como la forma que debería tener la función. Y bueno, repito, si simplemente yo cambio aquí el ángulo, digamos, yo puedo tener la misma curva, pero en otra posición. ¿Sí? Pero la forma de la curva, que es lo que nos está interesando, queda determinada de manera única por esta función que yo pongo aquí arriba. Bueno, muchachos, entonces retomemos. Ahí tenemos el tema fundamental de curvas planas. Por supuesto que uno quisiera tener algo muy similar en R3 y en R4 y así, pero la situación ya no es tan buena. Una pregunta, ¿por qué este método? O sea, repasemos rápidamente qué hicimos. Nosotros mostramos, usando coordenadas polares, para la velocidad, demostramos que la variación del ángulo, o sea, que la derivada del ángulo coincidía con la curvatura. De ahí, pues, integramos para recuperar el ángulo. Profe, ¿estás Después de... presentando? Ah, sí, perdón, no, me salí. Gracias. Listo, ¿ya lo ven todos? Sí, sí, sí. Gracias. Listo, entonces estaba simplemente repasando. Nosotros habíamos probado que la curvatura era la derivada del ángulo, entonces podíamos recuperar el ángulo integrando y luego con el ángulo recuperábamos la velocidad usando coordenadas polares y si teníamos la velocidad integrábamos y recuperábamos la posición de la curva, la posición de cada punto en la curva. Y así tenemos el teorema. La pregunta es, ¿por qué esto no funcionaría en R3? Bueno, en R3 no funciona porque los ángulos en R3 no los logro determinar con un solo ángulo. De hecho, si recuerdan un poco el curso de álgebra lineal, en R3 uno tiene algo que se llaman los cosenos directores. Es decir, cuando yo estoy en R3
y yo quiero determinar un vector B, un ángulo de por sí solo no me funciona. Yo tendría que medir el ángulo con los tres ejes, que sería algo así como teta 1, teta 2, teta 3. Y bueno, se llaman cosenos directores, esos ángulos. Y uno tiene una identidad muy bonita, que es la suma de los cuadrados de esos ángulos es 1. Bueno, esto simplemente es cultura general. Entonces, digamos que aquí las coordenadas polares ya no me funcionan tan bien, porque al estar en más dimensiones, mi vector como que puede apuntar hacia más partes. Entonces, lo que acabamos de hacer es muy bonito, pero totalmente inservible, y además es una técnica pues bastante simple. Lo único que hice fue integrar. Entonces, vamos a tratar de generalizar la idea del teorema fundamental de curvas usando herramientas más poderosas, usando maquinaria matemática mucho más fuerte y que nos permita generalizar a dimensiones más altas. Bueno, entonces, como decía aquí, la demostración anterior se basa en estas coordenadas polares y eso no funciona en R3. Lo que vamos a usar ahora es argumentos de ecuaciones diferenciales ordinarias para poder resolver el mismo problema que acabamos de resolver en 2 dimensiones y ver cómo esto se puede generalizar a dimensiones más altas. Entonces, la idea es analizar un poquito lo que hemos hecho 1000 veces, analizar qué es lo que pasa con la velocidad, la aceleración, la curvatura, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, nosotros sabemos que la derivada es un vector tangente y unitario. De hecho, le damos ese nombre, ¿no? Tangente unitario, que nosotros lo llamamos T. Si no está parametrizada por longitud de arco, pues esta ecuación no vale y aquí nos toca dividir por la norma, pero estamos siempre asumiendo parametrización por longitud de arco. Entonces, alfa prima es T. Y n es la rotación pi medios de ese tangente unitario que me da un vector normal unitario. Entonces, de fondo, lo que está pasando es que en cada punto de la curva yo tengo 2 campos vectoriales, uno tangente y uno normal. Y esos 2 vectorcitos en cada punto forman una base ortonormal de R2 y orientada positivamente. Orientada positivamente quiere decir que el determinante de la matriz que forman esos 2 vectores es positivo. Bueno, pues por eso es que yo roto pi medios en sentido positivo, ¿no? Es como, esto es una representación de la base canónica E1 y E2, solo que en un punto de la curva y tal vez haciendo una rotación de esa base canónica. Bueno, entonces, por un lado, sabemos que la derivada de t' es la curvatura por el normal. Recuerden que la derivada de t, perdón, la derivada de t' no, la derivada de t sería alfa segunda, ¿no? Porque t es la primera derivada de alfa y t' pues, sería la segunda derivada de alfa. Eso me da la curvatura por el normal. Claro, la curvatura con signo, pero de aquí en adelante voy a hablar simplemente de curvatura. Ahora, la pregunta sería, ¿qué pasa si derivo el normal? Resulta que al derivar el normal da menos la curvatura por el tangente unitario. Y bueno, ¿de dónde es que sale eso? Bueno, y aquí viene, muchachos, uno de los trucos que más vamos a usar en este curso porque lo vamos a repetir hasta el cansancio. De hecho, ya la clase pasada hice algo similar. El vector normal es unitario. Eso quiere decir que esto tiene norma 1. Este producto interno de n con n da 1. Si multiplico por un medio, pues da un medio. Lo importante no es que dé un medio, sino que es constante. Entonces, al derivar acá, bueno, la derivada de un medio es 0, pero al derivar esto me da 2 veces la derivada del primero por el segundo. Ese 2 es un medio, es para quitar ese 2. Y lo que me queda es que n' y n tienen producto interno 0, es decir, son perpendiculares. Por supuesto que este puede ser el vector 0, eso no estoy asumiendo que no es así, pero lo que sí sé es que este producto interno da 0. Y como ese producto interno da 0, quiere decir que este vector n' tiene que ser paralelo al vector tangente. Es porque no hay más direcciones, está la dirección tangente y la dirección normal. Si este vector n' no tiene nada en la dirección normal, pues todo está en la dirección tangente. Es decir, n' es lambda veces el tangente. Claro, la pregunta es, ¿quién es ese lambda?
Y para calcular ese lambda, basta con hacer una cuentica, que es la que tengo acá. Entonces, yo sé que el tangente y el normal son perpendiculares, por tanto tiene producto cero. Y vuelve y juega. Cuando yo tengo un producto interior que es constante, muchas de ustedes están en geometría, ustedes tienen un producto interior que es constante, sin pensarlo, deriven. Entonces, al derivar, me queda derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, y esa derivada pues seguirá siendo cero, ¿no? Sería la derivada de cero. Ahora, lo que yo sí sé es que la derivada del tangente es la curvatura por el normal y el tangente por la derivada del n', pues es justamente lambda. O sea, n' es lambda a veces el tangente. Entonces simplemente reemplazo esto por la cuenta que hicimos hace un momento, reemplazo esto por la cuenta que ya conocemos, saco las constantes, perdón, los escalares, k y lambda, aquí me queda n por n, aquí me queda t por t, recuerden que son vectores unitarios, y lo que me queda es que la curvatura más lambda da 0, o sea que el lambda es menos la curvatura. Entonces que solamente álgebra lineal mezclada con cálculo, es simplemente tengo vectores, o sea, productos internos que dan constante, derivo, y ahí me empiezan a salir un montón de ecuaciones. Bueno, estas dos ecuaciones, fíjense que es interesante, lo que estoy diciendo es, sobre cada punto de la curva tengo dos campos. Uno que va marcando las direcciones tangente, otro que va marcando las direcciones normales. Esos vectores tangente y normal están orientados positivamente, es decir, uno, digamos, el normal es la rotación de 90 grados del otro, o que el determinante de la matriz que forman es positivo. Cuando derivo uno, por ejemplo, el tangente, pues eso me va a quedar en la dirección normal y aparece una cantidad que es la curvatura. Y si derivo el otro, que es el n, pues me queda en la dirección tangente, pero con menos la curvatura. Entonces, esto que está acá, yo lo puedo pensar como un sistema de ecuaciones diferenciales, que sería este sistema. ¿Cómo puedo ver el sistema? Pues simplemente vamos a llamar x al vector tangente normal. Fíjense que esto es como X me está llevando la información de cómo son esos campos a lo largo de la curva. Claro, si yo pienso en X', pues será T', N', simplemente derivo coordenada a coordenada. Y si pienso en esta matriz A como K0, 0 menos K, pues simplemente este sistema que está aquí es básicamente este sistema. X' igual a A por X. Si alguien no toma un curso de ecuaciones diferenciales, este es el momento para que lo diga y puedo hacer algún paréntesis en la próxima clase. Pero la idea es que toda ecuación ordinaria de primer orden tiene única solución salvo condiciones iniciales. O sea, una vez que a esta ecuación yo le pongo unas condiciones iniciales, no sé, x0 igual a, no sé, digamos a un vector t0 y un vector n0, pues ya con estas condiciones iniciales, este sistema tiene solución única. ¿Alguien no ha tomado el curso de ecuaciones diferenciales? Bueno, eh, creo que por definición los silencios serán respuestas afirmativas a mis preguntas. Parece que todos, pues. Bueno, Sí, sí, pues, gracias, Joan. Bueno, entonces repito, la teoría de dos dice que una vez que usted ponga dos vectores, bueno, yo le llamé ahorita T0, T0, N0, pero pues voy a llamarlo aquí V. Si usted pone dos vectores ortonormales de norma 1 y orientados de forma positiva, pues simplemente la teoría le dice que existe un campo T y un campo N únicos a la solución de estas ecuaciones. ¿Y cómo recupero yo mi curva? Bueno, recuerden que el t es la representación de la velocidad, o sea que si yo integro, pues ya, al integrar, pues me da la curva. Y pues el teorema fundamental del cálculo me dice que al integrar, pues tengo que sumarle una constante c. Entonces, esta curva obtenida de esta forma,
va a tener curvatura acá. ¿Y cómo sé que va a tener curvatura acá? Pues claramente la velocidad de alfa es este t, simplemente deriven acá. Y si derivo t, pues como es una solución, me va a dar k por n. Entonces, esta es la curvatura, así como lo analizamos ahorita. Entonces, fíjense que de una manera muy simple, simplemente estableciendo un sistema de ecuaciones diferenciales y asumiendo pues el teorema de solución de D2, yo sé que dada k y unas condiciones iniciales, las condiciones iniciales básicamente son estos u y b y tal vez este c, que es cuando yo integro acá, ¿cierto? Yo puedo obtener una única curva. Ahora, ¿por qué esto parece interpretación? Bueno, voy a explicarles cómo funciona el teorema. El teorema dice, yo tengo un sistema de 2 y tiene unas condiciones iniciales, que son los vectores u y b. Esto es una base ortonormal positiva de R2. Y la solución, digamos, la curva no la he encontrado todavía. La curva es, una vez que usted aplica el teorema de ecuaciones diferenciales, su curva es la integral de... Recuerde que en estos C2 aparecen dos campos, el t y el n. Entonces, usted integra el t y le suma una constante y ahí está la curva. Esta es la curva que yo estoy buscando. Entonces, ¿cómo funciona esto? Porque recuerden que todo tiene que ver es con el sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, este C va a ser el punto donde arranca la curva. Y aquí yo pongo dos vectores, un vector U y un vector B, que es la rotación de pi medios de ese vector U. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando usted integra, cuando usted hace esto, usted lo que va a hacer es hallar una curva que pasa por C, la velocidad es exactamente esta, ¿cierto? Y este que está aquí, o sea, este sería alfa prima de ese sub 0, y este que está aquí se vuelve automáticamente el normal en ese sub 0. Y bueno, ya el teorema de ecuaciones diferenciales, pues le dice ahí que la curva arrancó aquí con estas condiciones iniciales y ya, bueno, ya va haciendo el recorrido. ¿Qué sabemos de esa curva? Que la derivada de t es k por n. Entonces, esta k que viene del sistema de 2 está a priori en la curvatura. Y si ustedes se dan cuenta, el sistema solo depende de la curvatura. O sea, lo único a priori que yo pongo en este sistema de ecuaciones diferenciales es la curvatura. O sea que la curvatura determina de manera única la curva. Ah, bueno, pero estaba hablando de las rotaciones y las traslaciones. Por supuesto que sí. Vamos a borrar aquí este garabato que quedó muy feo. Por supuesto que si yo el punto C lo coloco acá, coloco el vector U y el vector B, pues ahí voy a tener la curva, ¿cierto? Si yo quiero mover el C, pero no cambio los otros vectores, pues simplemente tengo las traslaciones. Entonces, ahora aquí en este C, con el mismo U y B, pues ahí está la solución. Entonces, ahí tengo las traslaciones aparecen acá. Pero ahora vienen las rotaciones. Bueno, ¿qué pasa si yo no quiero ese U y B, sino que quiero otro? Quiero otro U y B. Es decir, U y B son las condiciones iniciales del sistema, son una base ortonormal. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo puedo rotar. Yo puedo decir, no, ahora yo quiero el U y el B de esta forma. Entonces, ahí es donde queda, digamos, las rotaciones. Las rotaciones aparecen en las posibilidades que usted tiene para poner a U y B. ¿Y por qué son rotaciones? Porque recuerden que V tiene que ser una base ortonormal positiva de R2. O sea, básicamente lo que usted tiene es la base canónica y rotaciones de esa base canónica. Usted puede llegar y mover la base canónica acá y moverla, rotarla para que sean el U y el B que usted quiera. Entonces, básicamente, lo único que usted puede, la única libertad que usted tiene para construir la curva es
rotaciones de la base canónica para que sean condiciones iniciales de la EO y una constante que usted suma aquí al integrar, que son traslaciones del punto donde arranca la curva. Entonces, ahí están las rotaciones y traslaciones. En este análisis, o sea, aquí lo que hemos hecho es demostrar otra vez el teorema de curvas planas, pero para el caso de, pero usando la técnica, o usando más bien el teorema de existencia y unicidad para soluciones, para ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, dadas con condiciones iniciales. ¿Alguna pregunta? Profesor, una inquietud. Rescatando la demostración que usted hizo para el caso R2, ahí vimos que la curvatura se mantiene bajo estas dos aplicaciones, ¿no? De rotación y traslación, ¿cierto? Sí. Uno también puede verlo en ese sentido en esta prueba, ¿cierto? Para dimensiones mayores, donde la rotación sería multiplicar por una matriz de determinante 1 y pues la traslación sería pues sumar un vector constante. Yo me pregunto ahora si habrá otra aplicación, mapeo, llámele como quiera, que mantenga la curvatura en dimensiones mayores, aparte de esas dos que ya mencionamos. Bueno, yo creo que no, porque es que, mira, si tú, digamos que tú aplicas, supongamos que tú tienes una curva alfa, ¿cierto? Y vamos a construir beta aplicando una composición, o sea, aplicándole algo. Bueno, sí, F compuesto alfa. Claro, esto bien puede ser traslación, rotación o cualquier otra cosa. Entonces, fíjate que beta prima sería algo así como la diferencial de F, ¿cierto? En los puntos alfa de S por alfa prima de S. Entonces, fíjate que ahí ya tú necesitas, por ejemplo, que esto de acá sea unitario, porque aquí la norma de beta prima pues sería como la norma de la diferencial, ¿cierto? Por alfa prima de S. Entonces, supongamos que esto es 1, y si tú quieres que esto sea 1, eso tiene que ser 1. Entonces, ya te empieza a decir que ahí esa F tiene que ser un movimiento rígido, digamos localmente, ¿cierto? Entonces, yo creo que, pero bueno, también voy a pensarlo, voy a pensar algo así. Tu pregunta es, supongamos que beta, o bueno, que más bien, existe una función f de Rn en Rn, tal que para toda alfa, curva regular, beta igual a f compuesto alfa, satisface que la curvatura en beta es igual a la curvatura en alfa. Entonces la idea es demostrar que f es un movimiento rígido. Va a pensar, pero podría ser un ejercicio bien interesante, como que esas son las únicas funciones que podrían preservar la curvatura para cualquier curva. Claro, lo que pasa es que si, por ejemplo, pongo la curva constante, de la curva constante, bueno, aunque eso no es regular, pero bueno, puedo pensar una recta, entonces a lo mejor la recta, pueden haber otras funciones que no sean movimientos rígidos y que hagan cómo funcionar esto. Pero la idea es como que si tengo una función que para toda curva le preserva su curvatura, tiene que ser un movimiento rígido. Yo creo que esto es verdad, pero tendría que pensar en cómo probarlo. Pero estoy seguro que sí se puede probar. ¿Listo, Vale, José? gracias. Bueno, ahora la pregunta es, ¿y por qué hacemos dos demostraciones de lo mismo? O sea, si ya habíamos demostrado el teorema fundamental, ¿para qué lo volvemos a demostrar? Bueno, lo que pasa es que esta técnica sí permite generalizar. Y la generalización es muy simple. A R3, por supuesto. Entonces, ¿cómo lo vamos a generalizar para R3? Bueno, hacemos lo mismo. Alfa la parametrizamos por longitud de arco. Sabemos que la derivada de alfa es un vector tangente unitario. Vamos a asumir ahora que la curvatura no es cero en ningún punto. Y si la curvatura no es cero, me permite definir un normal a la curva. ¿Cómo calculo el normal a la curva? Simplemente derivando la dirección tangente y pues normalizando esa derivada. Porque este vector, esta derivada no tiene por qué ser unitaria.
O sea, al derivar, este sí puede cambiar de magnitud. Entonces simplemente lo normalizo. Y yo ya sé que este vector n es perpendicular a la tangente, pues porque como este vector de acá, bueno, el t, perdón, como el t es unitario, entonces al derivar, yo sé que t' y t van a ser ortogonales. Recuerden, siempre que ustedes tengan un vector de norma constante, y entonces al derivar el cuadrado de esa norma, lo que me dice es que el vector y su derivada son ortogonales. Ya he hecho eso 3 o 4 veces. Entonces, este vector funciona como posible dirección normal. Claro, me toca normalizarlo, a menos que él sea cero, pero justamente por eso yo pido que la segunda derivada no sea cero, para que esta norma de acá no se anule. Esta es la curvatura, justamente. Bueno, entonces, al esto que está aquí ser la curvatura, pues lo que me queda es que T' es la curvatura por el normal, ¿sí? Simplemente pasen esto aquí a multiplicar y me queda que T' es curvatura por normal. Entonces, hasta aquí vamos igualito a como lo estábamos haciendo en R2. Ahora, ¿por qué me toca hacer este truco de definir el normal así? Porque es que yo no puedo decir rote 90 grados. O sea, si usted está en R3 y tiene un vector en R3 y yo le digo rótelo 90 grados en sentido positivo, pues ¿para dónde rota? Estoy en 3 dimensiones, me puedo mover en muchas direcciones. Entonces, aquí no hay una forma canónica de definir el normal. Para definir el normal necesito exigir que la segunda derivada no sea cero, o sea, que la curvatura nunca se anule, y hacer este truco de normalizar esa segunda derivada. Esto es básicamente alfa segunda de S sobre la norma de alfa segunda de S. Entonces, de ahí obtengo la misma ecuación que obtuvimos en R2. Entonces, vamos por buen camino. Ahora lo que sí podemos hacer es definir un tercer vector de forma canónica. ¿Cómo lo definimos? Ese tercer vector es, pues ya tengo un tangente, tengo un normal, hago el producto cruz de ellos dos y me da un vector que vamos a llamar B, que también va a ser ortogonal. Es más, también va a medir 1. Si este mide 1 y este mide 1, este mide 1. ¿Recuerdan de álgebra lineal que la norma del producto cruz es el producto de las normas de los vectores por el ángulo, por el seno del ángulo que ellos forman? Estos dos son ortogonales, o sea que el seno de ese ángulo es 1 y estos son vectores unitarios, pues todo esto mide 1. Entonces lo que hemos hecho ahora es más o menos lo mismo que en R2. Ahora, sobre cada punto de la curva tengo una base ortonormal de R3 y definida y orientada positivamente, es decir, el determinante de esos tres vectores da 1, que es positivo. Claro, fíjense que cuando yo estoy en R2, yo tengo un vector y yo le puedo decir, vea, gire 90 grados. Pues gire 90 grados en sentido positivo, ahí le da otro vector y ahora con esos dos tiene una base de R2. En R3 me toca hacerlo con dos vectores, es coja dos vectores ortogonales, unitarios, y haga la regla de la mano derecha. Y ahí le da un tercer vector donde ya entre los tres pues están orientados positivamente. Es decir, si yo cogiera la base canónica E1, E2, E3, basta hacer una rotación para obtener esta base TNB. Bueno, entonces ahora pues viene simplemente pues, el truco, es decir, el truco de la EDO es la siguiente. Derive ese frame que llamamos ese marco. La derivada de T sabemos que es curvatura por normal. La derivada de N, pues no sé qué es, pero tiene que ser algo en dirección tangente más algo en dirección B. Bueno, ese B se llama binormal. ¿Y por qué así? Pues porque la base es T, N y B. O sea, cualquier vector en R3 tiene una escritura como combinación lineal de estos tres. Lo que pasa es que N no puede tener algo en dirección normal. O sea, aquí el escalar tiene que ser cero. ¿Y por qué? Pues lo he dicho mil veces, muchachos. N tiene norma constante, entonces su derivada y él son ortogonales. O sea que solo puede tener dirección en estas dos. Y el B' también solo puede tener dirección tangente y dirección normal. No puede tener dirección binormal. ¿Por qué? Pues otra vez, B es un vector unitario, su derivada y él son ortogonales. Entonces aquí esto sería más 0 veces B. Entonces, me tocaría descubrir quién es lambda,
quién es tau, quién es zeta y quién es delta. Entonces, pues, ¿quiénes son todos esos fulanos? Entonces, todos los trucos son igualitos. Derivo lambda. Ah, bueno, aquí puedo hacer de acá. Este lambda es el producto interno de estos dos. Entonces, simplemente si yo hago producto interno con t, pues aquí me da 0, aquí me da t, y aquí t con t da 1, entonces me queda lambda. Entonces, lambda es n' por t. Ahora, ¿cómo hago para saber quién es n' por t? Pues hago un truco. N por S, N y T son ortogonales, o sea, tienen producto interno constante, de hecho 0 porque son ortogonales. Y si yo derivo eso, pues me queda derivada del primero por el segundo, menos el primero por la derivada del segundo, más, derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. De ahí despejo este y llego a esta ecuación que está acá. Entonces simplemente derivada de un producto. Bueno, esta parte da 0 porque es la derivada de una constante, y esta parte, nosotros ya sabemos quién es t', es k por n, y bueno, haciendo las cuentas, simplemente esto me da menos k. O sea que este de aquí es menos k, más o menos la misma cuenta que hicimos ahorita. Y este tau, pues aquí sí, infortunadamente no podemos saber quién es tau, porque como B es un nuevo elemento que hemos incluido, digamos lo que tenga que ver con B, pues empiezan a generar cantidades nuevas. De hecho, esa tau se va a llamar torsión de la curva. Bueno, ahora sí, digamos que con la curvatura y tau, esto ya sabemos que es menos k, ahí sí ya puedo calcular estos dos, en términos de la curvatura y de tau. Entonces, son los mismos trucos, muchachos. Zeta es B' por T. ¿Cómo obtengo eso? Pues simplemente hago B por T derivada, despejo este que es el que necesito, y bueno, en ese despeje me queda esta ecuación, y me queda que es esto, pero recuerden que esto es 0, derivada pues da 0, entonces esto se anula, y básicamente me queda menos B por T', o pues juega y juega, T' ya sabemos que es K por N, entonces simplemente me queda menos K B por N, pero recuerden que B y N son ortogonales, o sea que esto da 0, o sea que este de aquí es 0. Y el delta, pues es otra vez el mismo truco, esto es B' por N, eso es lo mismo que B por N, todo en derivado, menos B por N'. N' ya sabemos que es N', ¿quién es N'? N' lo tenemos acá, es menos K por T más N por B. Pero bueno, ya sabemos que T y B son ortogonales, o sea que básicamente me queda torsión por binormal, y si saco aquí este escalar, o la función escalar, pues me queda menos torsión B por B, que es 1, y me queda menos tau. Bueno, al fin, digamos, como para resumir un poquito, yo llego a este sistema de ecuaciones lineales. Entonces hago el mismo truco, defino X como TNB, A lo defino como esta matriz, este sistema lo puedo escribir como X' A por X, tiene solución única, dadas condiciones iniciales. Ahora las condiciones iniciales son 3 vectores. Integro, el único que tengo que integrar es T, porque este es el que hace el papel de alfa'. Entonces, integrando el tangente, recupero la curva, aquí aparece una constante de integración, que es el que hace el papel de las traslaciones, y entonces lo que me queda es que la curva en R3 queda determinada de manera única con curvatura y torsión. Ojo, porque al estar en R3 entra una nueva cantidad, que es este tau que está acá. Entonces, aquí necesito dos funciones. Necesito una K, necesito una tau, pero al fin y al cabo, con estas dos funciones, planteo este sistema, y entonces la curva queda determinada de manera única, salvo curvatura y torsión. Esa torsión, por esta tercera ecuación, se interpreta como la variación del vector binormal. Por supuesto, esta tau puede tener signo. Fíjense que en este modelo K no tiene signo, porque K nos tocó definirlo como la norma de la segunda derivada, pero como este tau viene de un B que yo defino de forma canónica, ahora este es el que puede tener signo. O sea, en R2 definíamos el normal de forma canónica y la curvatura a partir de ahí, entonces la curvatura podía tener signo.
Ahora aquí nos tocó ser más rígidos con la curvatura, nos tocó definirla de inmediato a priori, pero el que podemos definir a través de una ecuación es la torsión, que la definimos a través de esta ecuación, y ahora tau sí puede tener signo. O sea, es como que se van corriendo los papeles. Bueno, como decía, tau mide la variación de B, y si ustedes se dan cuenta, B, que es el producto interno entre tangente y normal, B es el vector normal al plano osculador. O sea que básicamente la torsión lo que mide es qué tanto cambia el plano osculador. Bueno, muchachos, eso era básicamente lo que tenía para contarles hoy. Hay algunas conclusiones. Eh, Hay un par de conclusiones que las puedo hacer la próxima clase. Entonces, pues bueno, voy a parar la grabación y bueno, retomamos el jueves. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, profe. Y profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.